A ese ritmo, pues no hay ni reparación integral ni una acción digna por parte del Estado. Y adicional a ello, las FARC tampoco han honrado la palabra, los firmantes de paz, las extintas FARC, por cuanto, según un informe de la Contraloría General de la República, apenas han entregado el 15% de sus bienes, cuando el compromiso era el 100%. El día de hoy nos encontramos con Alan Jara, exgobernador del Meta y ahora candidato al Senado por la Coalición Verde. Gracias, doctor Jara, por acompañarnos en quienique.com. Un gusto compartir con ustedes y con todos. Bueno, pues en primer lugar, usted vivió la violencia en carne propia y también es un conocedor del país, por supuesto en el departamento del Meta. ¿Por qué buscar a una curul ahora en el Congreso y cuál será, por supuesto, su principal bandera en el periodo legislativo? Bueno, creo que hay que hacer una serie de reformas estructurales a la ley de víctimas. Se ha producido una modificación, pero no es suficiente. Al día de hoy se han indemnizado 1.300.000 víctimas de 9.800.000 que hay. Eso significa que en 15 años apenas se ha indemnizado a menos del 10% de las víctimas. A ese ritmo, pues no hay ni reparación integral ni una acción digna por parte del Estado. Y adicional a ello, las FARC tampoco han honrado la palabra, los firmantes de paz, las extintas FARC, por cuanto, según un informe de la Contraloría General de la República, apenas han entregado el 15% de sus bienes, cuando el compromiso era el 100%. Esta situación pues amerita que se debata en el Senado y se tome el tema de las víctimas como debe ser, con toda la relevancia del caso y con una respuesta conjunta de toda la sociedad, porque lo contrario, como sucede en el caso de las FARC, pues entiende uno es casi que una burla. Candidato, nos explicaba usted que está participando en esta contienda electoral por la Coalición Verde. ¿Por qué tomó la decisión de hacerlo con esta coalición y no con el Partido Oxígeno, que se ha destacado por la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y en la que están muchas víctimas de las FARC? Bueno, yo he venido haciendo política activa de antes del secuestro, después del secuestro, y la verdad yo nunca he militado en el Partido Oxígeno. Estoy en la Coalición Verde, en representación del partido ASI, por cuanto pues hay un acuerdo programático y en ese acuerdo está el sector del doctor Mauricio Liscano, a quien yo acompañé en el proceso de recolección de firmas y en su candidatura presidencial. Candidato, hablando de la mayor problemática que enfrenta el país en este momento, ¿cuál sería, según su visión, la mayor problemática en la que se debería enfocar no solo el próximo presidente, sino también el próximo Congreso? Pues hay muchos temas que tienen que ver con el día a día de las personas. El tema de la salud es un tema muy relevante. Uno lo siente cuando de político lo buscan para encontrar una cama UCI o encontrar una posibilidad de hospitalización. Cuando las cosas no funcionan bien, uno es el primero que las detecta. Yo tengo la convicción que hay muchos temas que podrían arreglarse con sentido común y prueba de ello es lo que hemos hecho en el Meta. Entonces, en mis propuestas tengo temas locales, regionales y nacionales, porque esa es la problemática que vivimos los colombianos, en lo local, en lo regional y en lo nacional. En lo regional, pues para el llano, sin duda la principal dificultad es el tema de la carretera Bogotá-Villavicencio. Precisamente venía por tierra, veníamos haciendo una serie de tomas, porque se presenta la siguiente situación. La carretera Bogotá-Villavicencio no está concluida, el tramo 1 no tiene doble calzada. Por eso cuando hubo un derrumbe en el kilómetro 18, duramos meses incomunicados, porque falta esa doble calzada. La propuesta que quiero presentar en el Congreso es que para construir esa doble calzada se recurra al mecanismo de obras por impuestos, que hoy está reservado para municipios PEDET y SOMAC, pero que con la reforma que presentaré en el Congreso se permita hacer ese ejercicio para obras de impacto nacional en la infraestructura,
que es el caso de la vía Bogotá-Villavicencio, que podría con ese mecanismo construirse esa doble calzada y de esa manera tener un par vial que cuando haya dificultad por accidente o geológico en alguna de esas dos, la otra sirva y no quedemos incomunicados. Son temas que nos afectan no solamente a Villavicencio y al Meta, sino a prácticamente media Colombia, y que afectan también en Bogotá, inclusive la seguridad alimentaria. Candidato, otra de las problemáticas que sin duda le preocupan mucho a los colombianos es el tema de la seguridad. ¿Cuál cree usted que o en qué ha fallado este gobierno en la estrategia de seguridad y qué debería mejorarse? Nosotros en el Meta vivimos la inseguridad con muchas dificultades. Yo mismo estuve secuestrado 7 años y 7 meses por las FARC, precisamente por falta de seguridad. Creo que en esta materia tiene que adelantarse que paz no es contrario a seguridad. Creo que hay que buscar la paz, pero no abandonando la seguridad. Cuando se firmó el proceso, se pudo visitar a muchas zonas que antes eran vedadas, pero el Estado en su momento no hizo presencia allí. Y cuando hablo de presencia no es solo militar, policial, sino es presencia del Estado en su conjunto. Y al no hacer presencia, vuelven grupos irregulares como las disidencias y toman esas áreas. Creo que tiene que hacerse una acción muy fuerte de presencia estatal en estas regiones donde con la presencia de las disidencias hoy hay enormes dificultades de orden público, pero desde luego esa presencia del Estado tiene que incluir temas de educación, de salud, de infraestructura. El tema de las vías es vital. Las vías terciarias son las verdaderas vías para la paz. Esas vías terciarias hoy están abandonadas porque en algún momento pasaron la responsabilidad de la nación a los municipios y no les asignaron recursos. Entonces esas vías hoy prácticamente están en total abandono. Otra de las propuestas que presentaré tiene que ver con la creación de un fondo para esas vías terciarias, una especie de fondo de caminos vecinales, que la nación, que tiene su responsabilidad en las vías primarias, pero las ha entregado en concesión, ahora entonces asuma la responsabilidad de las vías terciarias y que desde los municipios se defina cuáles son las prioridades, pero que la nación también aporte recursos, porque caso contrario no van a poderse mantener nunca. Y entonces la no presencia del Estado termina generando los problemas de inseguridad. Ya mencionaba usted ahorita los acuerdos de paz y usted como víctima del conflicto ya nos recordaba que fue secuestrado por las FARC. ¿Cómo ve el avance y el acuerdo de paz? Y también le pregunto por el proyecto que ha venido liderando el presidente Gustavo Petro de la paz total. ¿Cree que esto sí le ha sumado al país? Bueno, el acuerdo firmado con las extintas FARC no se ha cumplido. Y denunciado ahorita como inclusive ni siquiera han entregado los bienes a que se comprometieron las FARC, pero el Estado tampoco ha cumplido. Creo que se requiere una decisión nacional de implementar esos acuerdos para que de esa manera podamos seguir el proceso de construir paz. Y en lo que se refiere a la paz total, creo que en lo que no ha funcionado es en que la paz no puede ser enemiga de la seguridad, y creo que tiene que haber presencia del Estado, policial, militar y de todos los servicios que ofrece el Estado, de manera paralela con la posibilidad de unos diálogos, pero no podemos seguir dialogando indefinidamente tampoco. Cuando claramente no hay voluntad de paz, el Estado debe actuar. Hablando y analizando también un poco el gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿cree usted que este primer gobierno de izquierda le cumplió al país en su promesa de cambio o en qué ha fallado, y también si de pronto ve algún acierto en estos 4 años? Pues sí, yo creo que no hay nada absoluto bueno ni absoluto malo, y calificar un gobierno pues tendría que hacerse en las distintas áreas. Yo creo que hay temas donde se ha avanzado significativamente, pero en esta materia de la seguridad en los territorios,
pues no ha sido lo mejor. Sin embargo, siempre que se vaya a calificar un gobierno, tiene que hacerse claramente diferenciando las distintas áreas. En materia macroeconómica las cifras son positivas. No digo que sea resultado o no del gobierno, sino las cifras que se presentan. En materia de orden público hay demasiadas dificultades. En materia social hay acciones importantes. El tema de la reforma pensional a mí me parece que ha sido positivo. Y así sucesivamente podríamos evaluar cada una de las áreas y encontraríamos que hay avances en unas y retrocesos en otras. Hablando también del panorama electoral del próximo 8 de marzo, también nos enfrentamos a votaciones por las consultas presidenciales. Ya nos decía usted que usted viene apoyando entonces al candidato Mauricio Liscano. Él no tomó la decisión de ingresar a ninguna consulta, pero ¿cómo ve el panorama también para el doctor Liscano? ¿Cree que tiene posibilidad en la primera vuelta presidencial? Yo creo que lo que hasta ahora se ha venido trabajando es una especie de pre-campaña. Viene la elección de Congreso, que desde luego va a incidir muchísimo en la elección presidencial, y después de la elección de Congreso, pues vendrá ya la elección presidencial. Es que esa es hasta el mes de mayo. Cuando uno revisa las cifras de candidatos hace 4 años, hace 8 años, encuentra que para esta época no había nada definido, de manera que todavía está mucha tela por cortar en esta materia. ¿Y cree que el país se puede inclinar de nuevo por la izquierda o el país aprendió de estos 4 años y de pronto se va a volver a inclinar por la derecha? ¿O alguien de centro se va a poder consolidar? Pues yo creo que la polarización no es buena. Por eso creo que una propuesta como la del doctor Mauricio Liscano tiene toda la razón de ser. Cuando se plantea que se ha venido ideologizando muchos problemas que no lo son. La carretera Bogotá ya no es ni derecha ni izquierda. El debate no puede ser simplemente derecha o izquierda. Creo que hay muchos otros temas que son de sentido común que hay que resolver y que en su momento en los debates que se hagan y en las propuestas que se hagan por parte de los candidatos, pues encontraremos qué afinidades hay, qué diferencias hay. Pero todavía, como digo, la campaña presidencial apenas está iniciando, es más, inicia al día siguiente de la elección de Congreso y de las consultas, porque quien está participando en una consulta pues es un precandidato, todavía no hay candidaturas definidas por parte de esas consultas. Precisamente eso hace que solamente en 9 de marzo empiece la campaña presidencial. Hablando de las reformas urgentes que necesita el país, ¿cuáles serían precisamente esas 3 reformas que hay que impulsar desde el próximo Congreso? Yo creo que el tema de la salud tiene que revisarse definitivamente. No está funcionando bien muchas cosas. El tema de víctimas y construcción de paz tiene que ser una prioridad también para que podamos finalmente pasar esa página del conflicto. Y ello pues desde luego tiene que ver con construcción de paz en territorios, etcétera. Y finalmente pues uno diría que en materia de educación hay que hacer también una valoración a fondo, porque estamos enseñando con un pensum del siglo pasado, en un siglo donde la tecnología todos los días sorprende. Temas como la inteligencia artificial no puede ser ignorado, pero no está en el pensum, no existe. Creo que debe hacerse un debate serio en esta materia para adecuar a la nueva tecnología, al nuevo desarrollo, al conocimiento, todo lo que tiene que ver con el pensum de las entidades públicas especialmente, y que tiene también que haber una respuesta del Estado que permita que a esa herramienta que es tan poderosa que el que no la pueda manejar simplemente va a quedar por fuera del mercado laboral, que el Estado permita formar y capacitar con conectividad, con equipos a quienes están en las áreas rurales, porque caso contrario pues se va a ampliar más la brecha entre quienes tienen acceso al conocimiento
y quienes no tienen esa oportunidad. Candidato, una de las cosas que sin lugar a duda marcó su vida fue el secuestro por las FARC. ¿Cómo le cambió su visión de Colombia, de la política, de este mundo después de ese episodio tan lamentable del que usted fue víctima? Bueno, en lo personal, pues, sin duda, le hace ver a uno con mucha crudeza lo efímero que es la libertad, la vida, lo que se pierde en un segundo y que muchas veces es irremediable. Yo tuve la bendición de poder salir con vida, de poder encontrar a mi familia y de poder retomar la vida, pero no todo el mundo tuvo eso. Entiende uno cuando estamos hablando de 9.800.000 víctimas, que eso es todo un país afectado por el conflicto, y que esa condición de víctima no ha sido lo suficientemente estimada por la sociedad. Hay ejemplos muy valiosos, muy importantes de solidaridad, pero también eso de alguna manera terminó generando más polarización. Creo que la mayoría de las víctimas estuvimos mucho más a favor de la paz que quienes incluso no lo habían sido, porque en el caso particular mío, porque cada víctima vive su dolor proceso, claro, a su manera, ahí no se puede generalizar. Uno no podría decir las víctimas pensamos, no, cada víctima piensa de manera diferente. Yo lo que pienso es que hay que hacer todo lo necesario para que eso no se repita. Esa garantía de no repetición, acompañada de un proceso de verdad, es lo que puede generar que evidentemente se sanen esas heridas que jamás se borrarán. Yo soy amigo del perdón, lo he promovido, pero el perdón no es ni olvido ni justificación, y mucho menos pues tratar de, con base en ello, justificar acciones que nunca debieron ocurrir. Hablando justamente del perdón, quisiera preguntarle, ¿cómo ve usted las declaraciones de las FARC sobre el secuestro del que ustedes fueron víctimas? ¿Usted ya logró perdonar a las personas que lo secuestraron? Yo tomé la decisión de perdonar, pero como le digo, no de justificar lo que hicieron, porque no tiene ninguna justificación, ni tampoco olvidar, porque es imposible hacerlo. Yo creo que el perdón es más para uno que para las FARC, en el caso pues, del secuestro mío, porque cuando uno no perdona, vive en esa amargura, en ese dolor, y lleva a su entorno, a su familia, a los seres más queridos, en el mismo angustia, en el mismo dolor, en el mismo resentimiento. Eso no es bueno para uno, y por eso nosotros en familia tomamos la decisión de perdón. Pero desde luego cuando se producen declaraciones muy desafortunadas de algunos antiguos miembros de las FARC, congresistas hoy, eso ofende y molesta y duele, pero sobre todo cuando hay incumplimiento, porque entonces no solo molesta y duele, sino que se convierte en una burla frente a las expectativas de las víctimas. Hace unos días también conversábamos con John Fran Pinchao y él nos contaba, digamos, algunas anécdotas que vivió en cautiverio con usted, y por eso nos contaba incluso que usted les daba clases, les contaba sobre política, bueno, sobre todos los conocimientos que usted tiene, y por eso también quisiera preguntarle, ¿hay algún recuerdo que tenga muy marcado sobre esa época en la que usted estuvo secuestrado? Todos. Yo recuerdo del primer minuto al último minuto, eso es grabado con tinta indeleble, toda la afectación que eso causó, pero uno trata de sacar las cosas positivas. De un secuestro no hay nada positivo. Lo que sí recuerdo con mucho afecto y con mucha admiración fue la conducta de quienes fueron mis compañeros de cautiverio, policías y militares, que llevaban 2 y 3 años secuestrados cuando a mí me llevaron a la alambrada donde ellos estaban. Y lo que encuentro yo son unos seres humanos que a pesar de todas las dificultades que llevaban, me daban ánimo, me apoyaban, me animaban a cada día luchar por seguir adelante.
esa valentía, esa decisión tan positiva de enfrentar la vida y las dificultades saliendo adelante, que era lo que me decían: Alan, de esta salimos, vamos para adelante. Eso fue para mí una lección de vida muy importante. Mi admiración a ellos. Candidato, y pues ya para finalizar, agradeciéndole su tiempo y también recordar estos dolorosos momentos que por supuesto significan para usted, ¿por qué darle ese voto de confianza a usted en las próximas elecciones del 8 de marzo? ¿Qué espera usted aportarle al país y también obviamente a la próxima legislatura? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se pueden resolver con sentido común. Yo soy ingeniero, esa es mi formación, y durante mi ejercicio como funcionario público, pues lo que he hecho es resolver problemas y resolverlo con simplemente sentido común. Muchas cosas en Colombia podrían resolverse si las vemos de manera más simple y no tan complicada. A veces el Estado parece aplicarse un adagio popular a la inversa, y es que en el Estado para cada solución parece que el Estado tuviera un problema. Creo que mi experiencia en lo público, en el caso particular, en el ejercicio de la gobernación del Meta de manera positiva, pues creo que puedo aportar a la solución de muchos temas, y considero que el conocimiento que adquirí durante todos estos años, más las experiencias de vida, que también son lección de vida, las dificultades que se nos presentan, me permite presentar mi nombre para intentar hacer lo mejor posible, hacer mi mejor esfuerzo y darle resultados a mi región y al departamento y al país entero. ¿Cómo votar por usted el 8 de marzo? ¿Cómo lo encuentran en el tarjetón? En el tarjetón se encuentra entonces la coalición verde, que es el verde del girasol, y allí el número 94. 94 verde, digo yo, verde 94, ese es mi número. Pues candidato al Senado, Alan Jara, gracias por acompañarnos y por supuesto mucha suerte y éxitos en esas elecciones del 8 de marzo. Muchas gracias a usted, verde 94.